Ok, muchas gracias. Como mencionaba hace un momento, hoy martes, dentro de 8 días, se cumple este plazo de los aranceles, de los aranceles con Estados Unidos. Independientemente de esta decisión o del acuerdo al que se llegue entre ambos gobiernos, ¿hay planes de mediano o largo plazo para acabar con o disminuir esta dependencia con Estados Unidos? ¿Cómo nos debemos preparar los mexicanos de a pie para enfrentar esta amenaza, se cumpla o no? En esencia, el Plan México tiene que ver con ello. Muchos de los productos que consumimos vienen de países asiáticos, no solo de China, sino de países asiáticos. México tiene una balanza comercial, o sea, de lo que importamos y exportamos, que es prácticamente cero. Es decir, importamos en monto prácticamente lo mismo que exportamos. El tema es que dejamos de producir muchísimas cosas en México y las estamos importando. Entonces, desde antes incluso de los aranceles, lo planteó incluso el presidente López Obrador en una visita que tuvo a Estados Unidos con el entonces presidente Biden, de la importancia de producir en Norteamérica lo que se está importando particularmente de Asia, aunque no solo. Entonces, nosotros con el Plan México planteamos esto, particularmente en sectores productivos donde México era muy fuerte y con los tratados comerciales, porque recuerden que con el periodo neoliberal se hicieron tratados comerciales con todo mundo en México. México creo que es el país que más tratados comerciales tiene. En esta idea de que no importaba si se producía en México o en otro lado del mundo, había que adquirirlo en el lugar donde se produjera más barato. ¿Y eso qué hizo? Pues desmantelar mucho de nuestro sector productivo. Entonces, por poner algunos ejemplos, industria textil. México era fuertísimo en industria textil, en grandes industrias textiles y pequeñas, desde las microempresas en el Bajío, por ejemplo, hasta grandes empresas textiles que han ido cerrando. Ahora que estuve en Durango, una empresa de hilados y tejidos en un lugar como pocos, donde hay bastante agua en Durango, cerró y la gente se quedó sin empleo, justamente por estar importando en vez de también garantizar la producción nacional. Entonces, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que la industria textil resurja en nuestro país, porque hay la historia y el conocimiento, hay todo lo que se requiere para que renazca esta industria. Hay otras industrias, por ejemplo, la de juguetes, que no tiene caso estar importando tanto cuando aquí se producía muchísimo juguete, y muchas otras, hasta muebles y otros temas, y también producción de otros sectores como semiconductores de cierto tamaño que tenemos toda la capacidad de hacerlo y de hecho lo hacemos. Entonces, el Plan México tiene que ver con eso, con fortalecer la industrialización de México. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es México desde hace muchísimos años privilegió la integración comercial con Estados Unidos. Entonces, si llegaran a ponerse las tarifas, pues obviamente habría que hacer un redireccionamiento, si es el caso, de lo que producimos que se exporte a otros lados. Ahora, el problema que tenemos es que eso que se exporta regresa otra vez a México y se vuelve a ir otra vez a Estados Unidos y regresa otra vez a México, porque hay una integración. El otro día Marcelo Ebrard presentó aquí el caso de un pistón de un vehículo que viaja como 10 veces, porque aquí se hace una parte, en otro lado se hace otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo sabe también Estados Unidos. Entonces, recientemente el presidente Trump ha estado hablando más bien de la reciprocidad en términos de los aranceles. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D, plan E. Muchísimas gracias. Primero quisiera abordar los temas de la relación con Estados Unidos. Ayer el presidente nuevamente sostiene que los aranceles van, pero además hace énfasis en decir que conforme a lo acordado. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque teníamos entendido que lo acordado era la suspensión, ¿no?
Sí, hay que revisar todo lo que dice el presidente Trump, por eso siempre digo que hay que tener cabeza fría y no tomar las frases aisladas. Evidentemente tiene que cerrarse el acuerdo esta semana, el martes es la fecha de hoy en 8, es justamente la fecha que planteamos que se cierra este periodo de suspensión que se pactó en aquella llamada telefónica, hasta el 4 de marzo. Si uno escucha lo que dice el presidente Trump, sí habla de México y Canadá, pero continúa él hablando y las últimas declaraciones que ha habido, claro, repito, tenemos que llegar a un acuerdo, pero vale la pena recuperar toda la declaración, habla de lo que él llama la reciprocidad en los aranceles, en las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que él plantea es que si un país pone impuestos a las importaciones, a las exportaciones o importaciones dependiendo, es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen un impuesto, una tarifa, pues entonces él dice en reciprocidad Estados Unidos le va a poner una tarifa. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora. Repito, se sigue dialogando con ellos en el tema de seguridad y en el tema de comercio. Tenemos que cerrar el acuerdo, pero hay que escuchar completa la declaración, no cortar la parte donde habla solo de México y Canadá, sino él continúa hablando y en las últimas declaraciones ha hablado de reciprocidad. Entonces les vamos a seguir informando. Entonces se mantiene la noción de la suspensión hasta ahora. O sea, el 4 de marzo, recuerden que la llamada de teléfono dijimos se suspende por un mes, en lo que tenemos diálogo principalmente del tema de comercio y el tema de seguridad, y estos diálogos continúan. Entonces vamos a esperar hasta que se cierre este ciclo, esperando pues tener un acuerdo con Estados Unidos. ¿Mantiene la idea de sostener o buscar una nueva llamada con el presidente sí, fin de semana? Que podamos dar esta llamada para poder cerrar el acuerdo. ¿El viernes sería la llamada, presidente? Todavía no tenemos fecha. Ok. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Y solo una última pregunta, presidente. Iniciaron ayer las mesas de trabajo entre México y Estados Unidos en torno a pues la incertidumbre que presentarían estas intenciones de aranceles. ¿Cómo iniciaron? Únicamente preguntarle. No, estuvo la semana pasada. Hay comunicación todo el tiempo entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También el encargado de la Embajada de aquí de México ha sido también muy participativo en todo este proceso de comunicación. La semana pasada estuvo Marcelo Ebrard en Washington reuniéndose con el secretario de Comercio, tuvieron un primer encuentro y continúa trabajándose, entiendo que a partir de hoy, en ese tema. Y en el tema de seguridad hay una comunicación ya de ambos equipos y pues esperamos poder llegar a un acuerdo pues antes de que termine la semana, más tardar el lunes, ¿verdad? Yo creo que se va a dar pues un buen acuerdo porque hasta ahora no ha habido un tema en donde haya conflicto, problema que no sea solucionable. Gracias, presidenta. Gracias. Por otra parte, quisiera preguntar acerca de seguridad. ¿Cómo ha avanzado el caso del Mayo Zambada? Y sobre todo ahora que él menciona en su última carta él hace una aseveración que dice que hay una violación al territorio nacional. Me gustaría, si el fiscal pudiera responder el tema, que si eso se refiere a que agentes estadounidenses habrían entrado al territorio mexicano o a qué lo podemos atribuir. Bueno, yo creo que es un tema que ya hemos platicado y que vale la pena recordarlo porque ha vuelto a los medios.
Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Todas estas conductas están sancionadas. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, sino que hicimos algo que en este momento me llama mucho la atención porque fue público y también lo dimos a conocer. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Es decir, el procedimiento al que se refiere esta persona es un procedimiento que ya se cumplió y se cumplió con amplitud y dentro de los marcos legales que México tiene obligación de establecer, y le quedó al gobierno anterior de los Estados Unidos la respuesta obligada junto con otra serie de requerimientos que hemos estado haciendo en este caso que nos llevaron a eso. No sé si le quedó claro. Un poco, pero hay indicios de que hubiera habido agentes involucrados en territorio mexicano o nos quedamos con esa parte que usted mencionaba hace algunas semanas o cuando inició más bien este proceso de que pudiera haber sido nada más el hijo del Chapo Guzmán. Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados es que en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo del Chapo, un piloto o 2, esto está por verse, y el otro delincuente fueron objeto de una operación que ya se la describía a usted, en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto como cualquier otro expediente para que se aporten las pruebas en ese sentido, pero a lo que usted se refiere no hay ninguna prueba directa. Ok, muchas gracias. No, de las 4 ocasiones que dice que se ha insistido en esta solicitud, ¿ya alguna fue durante la actual administración de los Estados Unidos? No, fueron todas durante la administración anterior. Otra pregunta sobre ese tema. A partir de la carta que manda el Mayo Zambada, él solicita la intervención del Estado mexicano justamente para evitar que lo condenen a pena de muerte. ¿Qué se haría más allá del personaje, como ayer bien lo decía la presidenta? ¿Cuál es la atención legal que está obligado el Estado mexicano a darle a un mexicano en una situación como la que él está atravesando? Mire, hay que recordar que prácticamente todos los países en el mundo están sujetos a la Convención de Viena, que establece, entre otros elementos fundamentales, el hecho de que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y coadyuven en la investigación y en el desarrollo de ese procedimiento. Esa es la Convención de Viena, se ha aplicado en forma permanente. Este no es un caso de excepción ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo. Así que lo que esa solicitud está haciendo es refiriendo a hechos que son
técnicamente y jurídicamente clarísimos y que no están en duda. Probablemente para la inmensa mayoría de las personas pues tenemos que darles la explicación de lo que es la Convención de Viena, que es un tratado multilateral en el cual todos los países signantes tienen esa obligación, y esa persona, como tantas otras personas en los Estados Unidos que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados. Es una obligación, no es algo excepcional, pero yo creo que vale la pena darlo a conocer. ¿Y ya inició ese acompañamiento? ¿Perdón? ¿Ya inició el acompañamiento? Es permanente, tiene que ser, pero acuérdese de una cosa que también llama la atención. Estos hechos ocurrieron en julio del año pasado, ya vamos para un año, y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral. ¿La Fiscalía ya tuvo contacto con sus abogados? No veo para qué en este momento. Lo que necesitamos es que primero se cumpla la solicitud de extradición para que podamos cumplir con las órdenes de aprehensión, y si después hay otra solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos, también la atenderemos. Pero tenemos que ser muy claros en esto, porque si no se convierte en una cantidad de informes que no se sustentan y que tenemos que aclarar. Muchas gracias, fiscal. A usted. ¿Por qué no aprovechamos que está aquí el fiscal? Ahora que habló de extradiciones, ¿por qué no comenta usted de todos los problemas que tenemos con los jueces ¿Cómo no? relacionados con las extradiciones? ¿Comenzamos por ese? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, pero yo creo que a lo que se refiere la señora presidenta es a cuál es el problema fundamental que tenemos en materia de extradiciones. La materia de extradiciones se sustenta en dos leyes: primero, en los códigos penales en razón de los delitos, y en la ley de extradiciones. La ley de extradiciones establece con toda claridad que el Estado requirente es el que presenta ante la Secretaría de Relaciones de México o su homólogo en cualquier país la solicitud correspondiente. Esa entidad del Ejecutivo hace un análisis, y si es procedente se lo comunica a la Fiscalía o a las Procuradurías, a sus homólogos, para que desahoguen todo el procedimiento y se pueda establecer y solicitar la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener, por supuesto. Entonces, ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42 son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos signaléticos, con todo. Y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Es decir, en las administraciones anteriores en México, en esta, siempre la Secretaría de Relaciones ha cumplido, siempre se han hecho todos los procedimientos. Nada más para que se den ustedes una idea, salvando el tema
de los amparos contra las extradiciones. La semana pasada hicimos 11 extradiciones, no se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. Cuando nosotros podemos actuar de conformidad con la ley, nosotros no tenemos problema con las extradiciones. Pero convertir el derecho de amparo, que es una defensa contra el abuso de autoridad, en un abuso de autoridad, ese sí de a de veras, es verdaderamente ridículo. No sé si me puedo explicar con claridad, porque a veces los que tenemos alguna especialidad creemos que hablamos con claridad y no se entiende. Si hay alguna duda sobre eso, yo quisiera poderla compartir con ustedes. No sé si quedó claro. Perdón. Muchas gracias.